Sí, pensaba que son los momentos previos de una PASO, de las internas, pero quizás, como pocas veces en los últimos años, entendiendo que la lógica de la política es discutir en este momento sobre sí misma, habría que tener como más cuidado, porque hay como una epidermis muy sensible de la sociedad que, creo yo, hay una parte, digamos, de la opinión pública que quiere que hablen de los problemas de la propia opinión pública y no de los problemas de la dirigencia. Es decir, uno encuentra muchos dirigentes hablando de sí mismo, de los problemas de sí mismo. Inclusive, muchos son explícitos, ¿no? Me pasa esto, me pasa otro, me atacan esto, viene la mala suerte que tengo por esto, viene la mala... Y en realidad es como que debiera ser al revés, ¿no? El dirigente tendría que escuchar más porque hay mucho ruido. Y la verdad que yo veía todo lo que, las notas previas, que todas me parecían interesantes por motivos diferentes, pero pensaba en la última del Kun Agüero, digo, qué cosa que esta explosión que generó el Mundial de 6 millones de tipos en la calle festejando y todo, digo, qué hambre de gloria y de dejar atrás los fracasos que tenemos como sociedad. Unirte en un festejo. Sí, pero al margen de la unión, de festejar cosas que te salgan bien. Y yo creo que eso fue tan monumental en su expresión, fue una cosa tan magnífica, pero a la vez que creo yo que no la leímos del todo bien o en toda su extensión. Hay una sociedad que quiere ganar, que está cansada de fracasar. Ayer lo entrevistamos a Emanuel Aberezaki y él decía, a ver, crisis que estamos pasando, referencia 2001, aunque dices distinta, todo esto, pero no ha habido una crisis de semejantes proporciones. Cuando uno dice 2001, sabés cómo salís políticamente. ¿Qué ves ahí? Bueno, quizás la contraparte pueda ser la fragmentación. No en vano, hace 12 días, no me acuerdo, Cristina Fernández, cuando habló en Río Negro, que recibía el honoris causa, habló de la peruanización, no de la peronización, de la peruanización y la fragmentación. Y yo me quedé porque dije, claro, qué mejor que el kirchnerismo para conocer lo que la fragmentación puede generar. Cuando estaba fuera, la fragmentación fue la oportunidad para Néstor Kirchner, estando en la periferia de la periferia, llegar al poder. Y hoy la fragmentación, que la tiene en el centro del sistema, porque ella habla desde afuera del gobierno, pero desde adentro del sistema, la ve como un riesgo, porque la fragmentación puede generar oportunidades para gente que vos no tenés previsto que tenga esas oportunidades. Claro. Entonces, vamos a un escenario donde todavía el oficialismo no sabemos si tiene muchos candidatos, si tendrá uno solo, quiénes, etc. La oposición tiene como mínimo 4 formales, digamos, que están anotados, y puede haber otros más, y después está Milei, y después está otros más. Entonces digo, vamos a una PASO que no tiene antecedentes o parecidos con las PASOs recientes, porque, por ejemplo, PASO 2019, 2015, 2011, el Frente de Todos nunca tuvo competencia a nivel presidencial. Y en la PASO 2015 hubo una competencia en Macri, pero era casi una validación de la candidatura de Macri porque sacó el 80% de los que participaban en ese entonces de Cambiemos, como se llamaba. Y en el 2019 no hubo PASO. Ahora, vamos, una PASO competitiva dentro de Juntos por el Cambio. Puede haber, no lo sé, pero puede haber muchos competidores en la de Frente de Todos. Y a lo mejor el mapa de la noche de la PASO es que tenés 5 o 6 candidatos que a lo mejor tienen entre 8 y 20 puntos o 22 puntos, y eso es fragmentación. Una fragmentación que podría terminar siendo el reflejo de arriba de lo que pasa abajo. Porque cuando Francisco hacía la nota de las segundas marcas y de los consumos, y nosotros veíamos la nota de la panadería y veíamos todas esas cosas, uno dice, bueno, hay muchos fragmentos en la sociedad. Está el tipo que, mujer, digamos, que tiene su recibo de sueldo, está el que tiene un programa social, está el que no tiene un recibo de sueldo porque la ayuda en el no registrado, está el comerciante pequeño que la pelea, como el mediano, como el panadero, está el que está vinculado al comercio internacional. Entonces, como que hace mucho tiempo que la política no tiene la capacidad de surcir arriba lo que está roto abajo. Creo que una de las manifestaciones más evidentes de eso es Milei, como una expresión de algo que está pasando. No me importa juzgar si lo que dice o lo que no dice. Me interesa el emergente, que creo que cobra un sentido en el contexto de lo que estamos viendo.
mucha gente hablando de sí misma, mucha preocupación por responderle al otro, Claro. pero poca claro. por escuchar. Entonces, cuando vos escuchás, una cosa son los temas que nos gustan y nos interesan. Cuando digo nosotros, digo ustedes periodistas, nosotros politólogos, economistas, lo que seamos. Y lo otro es la conversación, porque lo que te ayuda a calibrar por dónde anda la política es lo que se conversa, pero lo que se conversa en la panadería de San Martín, no sé, cuánto, lo que se conversa en la cola de la farmacia, lo que se conversa cuando estás por entrar en la cancha, y sobre todo los estados anímicos. Y en eso, no pretendo ser original, no lo voy a hacer, creo que hay un gap, hay una distancia como mucho tiempo no se registra. Esto que decís de la fragmentación, que lo planteó Cristina y lo plantean todos los kirchneristas, casi como si se hubieran puesto de acuerdo, me parece que también los incluye desde esta óptica. Ellos dicen, ¿qué pasó en Perú? Está toda la sociedad fragmentada y no se avanza, porque una facción toma una decisión desde el poder y los otros del otro lado tirando piedras, entonces no logran consenso nunca. ¿Existe ese riesgo de que no se avance, que no se pueda avanzar en una sola reforma, por ejemplo? No es un riesgo, es nuestra realidad de hace un montón de tiempo. Que estamos fragmentados, claro, y que estamos con poderes de veto cruzados y que no se avanza. Tomá los últimos 10 años de por poner un número redondo, de la historia argentina y te digo, estás describiendo lo que nos pasa. ¿Y cómo? No es eso no es algo que puede pasar, es algo que está pasando y que yo creo que es lo que genera en buena medida esta fragmentación, que justamente tenemos un problema adicional, que quienes la describen son los que tendrían que suturarla y no pueden, claro, por eso la describen. Claro. ¿No? Digo, es como que yo me ahogo y vos me describís el agua. ¿Por qué los vota la gente? Entonces vos decís, ¿Y por qué los vota la gente si bueno, se da esa distancia que vos decís entre lo que habla la gente de la panadería, en el taxi, en la cancha, en la cola del banco? ¿Por qué los vota? A ver, déjame desagregar una cosa. Primero, elección del 2021, la de menor participación histórica desde 1983 hasta acá. Punto número 1. Segundo, en todo caso, sí, por supuesto, la gente como categoría sociológica hay que saber, ¿no?, cómo después separarla, porque por supuesto que el Frente de Todos tiene sus seguidores, Juntos por el Cambio y los otros, mencionado Milei como un nuevo fenómeno, está la izquierda, etcétera, pero hay como un sector de los que la mía más, esperan hasta el último momento, que votan de acuerdo al bilardismo, ¿no?, al resultado, y ve que los resultados ni con un técnico, ni con el otro técnico, ni con el otro terminan de aparecer, y entonces se genera este malestar en la cultura, diría Freud, este malestar en la política, sería, ¿no?, que creo que nos tiene a todos en un nivel de incertidumbre como pocas veces un escenario electoral. Porque mira, 2019 estaba medio cantado que Macri la tenía muy difícil, pero era entre Macri y Fernández. 2015 era Macri o Scioli. 2011 y 2007 era Cristina. Tenés que ir hasta el 2003 para encontrar este nivel de apertura, entre comillas, de decir, che, dentro de 8 meses, 9 meses, ¿quién? Que coincidió con una crisis también, perdón. Claro, por favor. Bueno. Una crisis, como decía Álvarez Agis, la peor de 2001. Déjame preguntarte economía a propósito de Álvarez Agis, que a mí me pareció interesante. Pues digo, viste que todo es grieta. O sea, si lo dice Olivera, bueno, todos sabemos, todos sabemos nada, está argumentando, pero no hay posibilidad de escuchar los argumentos. Yo siento que hoy hay un momento de imposibilidad de escuchar argumentos. Se cataloga por ad hominem la situación. Ayer él hablaba de la cuestión económica. Reconoce, no hay plan antiinflacionario, no hay plan económico, y hay esta desilusión. Mira esto. Yo creo que posterior a la pandemia fue muy mala. Fue muy mala. Y nos perdimos varios trenes. Nos perdimos varios trenes en el medio. Fue muy mala porque el gobierno para mí hizo algo que estaba bien, que es que cuando llegó la pandemia se puso a gastar plata. Y la gente decía, bueno, pero fíjate, la estás emitiendo. Y la decisión ahí era emitir o que la gente se muera de hambre. Literalmente, porque la gente no podía salir a trabajar. La economía no necesitaba más incentivos que la vacuna. Vos te vacunabas y decías, che, ¿vamos a comer afuera? Sí. ¿Cuándo? Todos los días que podamos. ¿Vamos a juntarnos? Sí. ¿Vamos a tomar una cerveza? Sí. ¿Vamos a un recital? Vino Coldplay, hizo, no sé, 400 River. Entonces la gente te traccionó la economía a la velocidad de la pandemia, a la velocidad de la vacuna. A eso le seguiste tirando plata.
ajuste. Yo en 2020 era keynesiano, decía gasten. Y en 2021 decía paren, ajuste. Y me decían, te volviste derecha. No, la economía se recuperó. ¿Para qué le estás tirando más nafta? Si están dando sola. Nafta? Yo creo que porque hubo un reflejo que es, che, vienen elecciones, hay que gastar. El plan platita. Y cuando alguien dijo, miren que el central no tiene tanta plata para soportar ese gasto, después vemos. Después vemos hoy, casi abril de 2023, sin reservas y con esto. ¿Ahí qué ves, Gustavo? Aquella famosa consigna de Juan Domingo Cangallo, la única verdad, la realidad, digamos, manifiesta de alguna manera que este artefacto de Frente de Todos no supo leer la realidad, no la supo leer finamente, lo cual es un problema porque además tiene un problema con su propia base electoral. Porque que a vos a veces no sepas interpretar lo que quieren los otros, bueno, todos tenemos esa limitación, pero se supone que los tuyos vos los tenés más ahí a flor de piel. Entonces, creo que eso es lo que está en entredicho ahora, ¿no? Esa gran pregunta, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo seguir ahora? ¿No supieron leer o se endulzaron con el efecto de corto plazo de inyectar dinero en la economía, fomentar el consumo, digamos, ese efecto primavera que genera, ¿no? Las políticas así expansivas del gasto, que eso es un espejismo, ya lo sabemos. Sí. Hay una frase del Evangelio que a mí me encanta, ¿no? Que dice, no se puede guardar el vino nuevo en odres viejos. Yo creo que se intenta siempre hacer coincidir la realidad con esquemas que a lo mejor funcionaron en el pasado que ya dejaron de funcionar. De alguna manera creo que lo que estaba diciendo Álvarez Agis. Como en las crisis pasadas, meterle pichicata a la demanda, ¿no? Funcionaba, bueno, esta vez tenía que funcionar. Y, insisto, no lo estamos diciendo con el diario del lunes. Me acuerdo que en el programa con Luis en el 2020 decíamos, pero escúchame, toda la economía está cerrada y la inflación es de 2% mensual. Cuando esto se abra, y no había que ser premio Nobel de nada. No lo estamos, insisto, diciendo con el diario del lunes. Lo decíamos 2, 3 años atrás. Pero cuando te esforzás en hacer encajar algo que no va, que en última instancia ese fue el intento del Frente de Todos que no prosperó. Claro. Tratar de unir algo que de movida sabías que ya no había enganchado porque de alguna manera el agotamiento de la etapa anterior te lo había mostrado. Entonces, ese es el punto en el que nos encontramos ahora, ¿no? ¿Quién va a tener la capacidad de crear un liderazgo? Porque las coaliciones son importantes, pero vos necesitas líderes de las coaliciones. ¿Y qué tipo de liderazgo? ¿Va a ser el liderazgo resultado de un enojo, como señalabas, Luis? ¿Va a ser el resultado del sesgo de confirmación, de decir, bueno, voy a elegir al que me meta más ficha todos los días y me confirme todo? ¿O va a ser un liderazgo que de alguna manera nos lleve a reflexionar en la más política de todas las preguntas? ¿Cómo? Señor, gracias. 20 segundos. ¿Qué veo que no tengo que dejar de ver? Pero él es un experto, un cinéfilo, claro, un sí. seriófilo. Lo último que vi, que fue División Palermo, me dejó ahí, como un agridulce. ¿Viste cuando Sí. decías, che, la idea está buena, me podría entusiasmar un capítulo y otro no? Habrá que esperar la segunda temporada. Y después estoy viendo así cositas sueltas. O veo, ¿sabés qué me acordé? ¿Fuiste a ver recién? Tar, la película de Kate Blanchett? ¿Fuiste a verla? No la vi. Yo tampoco, tenemos que ir a verla. Bueno, vamos. Nos ponemos de acuerdo y vamos. Sí, señor. Gracias. Hay más